Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Cruz del Amo. Soy comandante y actualmente jefe de la Asociación de Bomberos Voluntarios del Peligro en el Partido de La Plata. Como parte del curso de formación de los futuros oficiales subalternos, daremos inicio al GB correspondiente al módulo de protección contra incendios en la edificación. Para poder analizar las condiciones generales y específicas y el grado de cumplimiento normativo en materia de seguridad contra incendios, según y de acuerdo a la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, es preciso llevar adelante lo que se denomina un estudio de protección contra incendios. Este estudio va a componerse básicamente de cuatro aspectos principales a ser analizados, que nos va a resultar útil para hacernos inicialmente de información que nos permita responder de forma afirmativa o negativa a las siguientes cuatro preguntas. Por un lado, cuando iniciamos este estudio de protección contra incendios, nos vamos a preguntar si se cumplen las medidas técnicas tendientes a prevenir la ocurrencia de estos incendios o potenciales explosiones en el ámbito laboral. Preguntarnos también, en consecuencia, en caso de que estos incendios efectivamente se terminen produciendo, si existe la posibilidad de evitar la propagación del fuego, el humo y los gases tóxicos a los recintos contiguos, o sea, lo que veremos más adelante, si existe sectorización de incendios. Más allá de esta sectorización, es conveniente preguntarse también si existen sistemas de control de emergencias, tanto en cantidad como tipo adecuado, para hacer frente al incendio, tanto de forma inicial, con los recursos propios de la institución o de la organización, desde el punto de vista de la empresa, como así también para prever los recursos que necesitará el sistema de bomberos a su arribo cuando sea convocado para hacer frente a un posible incendio en las instalaciones. Y por último, es también muy importante preguntarnos, como parte de ese estudio de seguridad contra incendios, si están dadas las garantías para la evacuación de forma rápida y segura de todos los ocupantes hacia un punto de encuentro seguro. Justamente para lograr que estas cuatro preguntas puedan ser respondidas de forma afirmativa, conllevando con ello a que existan las medidas de seguridad técnicas y legales tendientes a desarrollar lo que se denomina un sistema de protección contra incendios, es que la legislación nos solicita que este sistema esté correctamente diseñado para permitirnos, en principio, evitar o reducir las posibilidades de que el incendio inicialmente se pueda producir. Si el incendio se produce, lograr garantizar que el incendio no se propague, ¿sí? O sea, limitar la acción destructiva del incendio hacia los sectores no afectados inicialmente, controlar el foco ígneo en su etapa inicial y garantizar la salvaguarda de los ocupantes fuera del área siniestrada. Para que ello justamente se lleve adelante, es responsabilidad del empleador, de la sociedad o del propietario del inmueble dotar de la cantidad básica necesaria, según el estudio de carga de fuego, de equipos manuales para la extinción de incendios, lo que conocemos comúnmente como extintores portátiles o matafuegos. También el empleador será el responsable de llevar adelante las obras, el diseño y la instalación de un sistema fijo contra incendio en caso de que éste correspondiese desde el punto de vista técnico y legal, lo que podemos denominar los nichos hidrantes, los sistemas de rociadores, los sistemas de extinción a base de espuma, los sistemas de extinción a base de gases eh, en instalaciones fijas, según sea el tipo de fuego a combatir. También deberá tener indicado en forma bien visible y clara al ingreso a cada sector de incendio cuál es la carga de fuego que los mismos tienen permitida según la resistencia al fuego de la estructura, como veremos más adelante. Deberá llevar también un control periódico de la recarga y reparación de estos extintores portátiles, disponiendo de las tarjetas individuales emitidas por la autoridad de aplicación que garanticen y que den fe de ese correcto mantenimiento. Y por último, deberá formar unidades entrenadas para la lucha contra el fuego. Esto puede ser desde una formación básica a los integrantes de la empresa en materia de prevención y uso de extintores portátiles, como así también certificar brigadas industriales para hacer frente a la etapa inicial de estos incendios potencialmente de magnitud, algunas de las cuales incluso pueden ser certificadas bajo norma NFPA 600, que es uno de los tantos estándares internacionales que se ocupan de este tipo de equipos de emergencia entrenados desde el punto de vista privado. Un sistema de seguridad contra incendios se basa principalmente en cuatro pilares.
Por un lado, la protección preventiva, cuyo objeto, cuya finalidad principal es la de evitar que el incendio se produzca. Para eso se va a valer principalmente de recursos normativos, como el Código Electrotécnico argentino, como las instalaciones reguladas de gas, como podría llegar a ser el cumplimiento de los estándares preventivos para almacenamiento y acopio de líquidos inflamables y demás. También podría entrar aquí todo lo que tenga que ver con procedimientos preventivos, permisos de trabajo seguro, análisis de riesgos asociados a trabajos en caliente, como podría ser soldadura, amolado en instalaciones de alto riesgo. Otra de las patas, otro de los pilares de este sistema de protección contra incendios es la protección pasiva o estructural, cuyo fin es evitar de que el incendio se pueda propagar, o sea, limitar la acción destructiva del incendio hacia otros sectores contiguos, de forma tal de lograr la sectorización en el área inicialmente afectada por la acción del fuego, evitando de que este fuego, humo y gases tóxicos se propaguen al sector contiguo y de esta manera puedan afectar mayor parte de la estructura. Para garantizar que esa protección pasiva o estructural sea eficaz y eficiente, se llevarán adelante los cálculos de carga de fuego para determinar cuál es el nivel de resistencia al fuego que deberán tener los materiales constructivos del sector involucrado. Un tercer pilar, una tercer pata de este sistema de protección contra incendios es la protección activa o de extinción, cuyo fin justamente busca controlar en su etapa incipiente el desarrollo de estos incendios. Aquí podremos incluir los sistemas de detección y alarma automatizados, tanto sea de humo, de llama, detectores específicos para fugas de gases. Incluiremos también todos los sistemas portátiles para extinción de incendios, como lo son los matafuegos, las instalaciones fijas, como los nichos hidrantes, los rociadores, los sistemas de espuma, carros hidrantes, etc. Todo lo que tenga que ver con garantizar de que existan los recursos iniciales para que los propios trabajadores o brigadistas de la empresa puedan hacer frente a ese incendio en su etapa inicial, como así también dotar de los recursos necesarios al personal de bomberos para que su arribo tengan las herramientas necesarias para poder combatir el incendio con las propias herramientas o los propios recursos que dispone el establecimiento. Por último, el cuarto pilar o la cuarta pata de este sistema de protección humana o de evacuación compone también el sistema de seguridad contra incendios. La protección humana o de evacuación lo que busca garantizar es la salvaguarda de los ocupantes del recinto a través de la evacuación rápida y segura de los mismos desde el interior del establecimiento hacia un punto de encuentro seguro en el exterior del mismo. Para esto podremos incluir todo lo que tiene que ver con la confección de planes de emergencia de evacuación, planos de evacuación que tienen que estar en todos los sectores identificados con una clara indicación de usted está aquí para que la persona se pueda ubicar rápidamente. En esos planos tendrá que tener bien identificadas las vías de escape y las puertas de emergencia, así como los dispositivos de seguridad contra incendios con los que se cuente. Incluiremos también aquí la capacitación del personal, los simulacros de emergencia y todo lo que tenga que ver con cartelería, luces de emergencia y vías identificadas de escape. Estas condiciones de seguridad contra incendio en la edificación están reglamentadas en la República Argentina por una serie de marcos normativos, los cuales se basan principalmente en lo establecido por la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Esto quiere decir la Ley 19.587 del año 72. Esta ley fue reglamentada mediante el decreto 351 en el año 79. Decreto que, entre tantos aspectos referidos al campo de la higiene y seguridad, contempla en su capítulo 18 y anexo 7 los aspectos referidos a la protección contra incendios en la edificación. Otro de los marcos normativos de uso común, principalmente en el ámbito industrial, es la Ley 13.660 y su decreto reglamentario 2.407 del año 83. Este marco normativo regula todo lo que tiene que ver con las instalaciones de almacenamiento y expendio de combustibles y en el ámbito más amplio de la palabra, lo que es el almacenamiento de hidrocarburos, como podrían ser los tanques de acopio. Ahí se establecerán, como veremos más adelante, todas las condiciones obligatorias a cumplimentarse para el acopio seguro de este tipo de sustancias. Como podemos analizar rápidamente, esta legislación data de
por lo menos ya hace 50 años. En el medio de esos 50 años, claramente la tecnología en materia de protección contra incendios se fue modificando de manera sustancial. Es por ello que también nos vamos a valer de los códigos de edificación local que han regulado por sobre la norma de base, que es la Ley de Higiene y Seguridad, algunos aspectos más específicos, como podrían ser los códigos de edificación de cada municipio o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también nos vamos a valer de las normas IRAM, ¿sí?, del Instituto de Racionalización de Materiales aquí en Argentina, que especifica las características técnicas y constructivas de distintos materiales, como podrían ser las redes de incendio, los extintores portátiles y los sistemas de detección y alarma contra incendios. Un estudio de protección contra incendios inicia principalmente a través de la recolección de datos y las inspecciones in situ en el lugar a ser evaluado. Una vez que nos hacemos presentes en las instalaciones, analizamos las características constructivas del edificio, las particularidades de los procesos productivos, de las materias primas almacenadas, de las metodologías de trabajo, iniciaremos dos caminos paralelos. Por un lado, la clasificación del riesgo de incendio en esa edificación. Para eso haremos el análisis del cuadro de protección contra incendios que veremos más adelante y analizaremos también el grado de cumplimiento de las condiciones generales y específicas de situación, extinción y construcción. Cada una de ellas, dependiendo del tipo de actividad que se desarrolla en ese establecimiento, nos marcará las obligaciones normativas que deberán cumplimentar en materia de seguridad contra incendios. Por otro lado, este camino se bifurca inicialmente con el cálculo de carga de fuego. Este cálculo de carga de fuego lo que nos permitirá determinar es la cantidad de material combustible equivalente que hay distribuido en el establecimiento en cada uno de sus metros cuadrados. Mientras más alta sea la carga de fuego que haya en el sector, mayor será la potencia del proceso de combustión y los daños potencialmente ocasionados. Es por ello que gracias al cálculo de carga de fuego podremos determinar la resistencia al fuego de la estructura, el potencial extintor para fuegos clase A y clase B y determinar con ello la cantidad y tipo de extintores portátiles que deberemos proveer en el establecimiento. Tal y como iremos desarrollando a lo largo del presente trabajo, este estudio de seguridad contra incendios va a contemplar principalmente la descripción del establecimiento y su ubicación, la determinación de la cantidad de sectores de incendio y el riesgo de incendio que hay en cada uno de ellos, la superficie total y superficie de piso de cada uno de los sectores analizados, la carga de fuego que está calculada en cada uno de ellos sectores, la resistencia estructural o la resistencia al fuego de la estructura de los sectores analizados, el potencial de extinción, a través del cual podremos determinar la cantidad y tipo de extintores portátiles que es preciso disponer en el establecimiento, el factor de ocupación, entendido como la cantidad de personas que de forma simultánea podrán permanecer en el sector para garantizar que posterior a ello se produzca una evacuación rápida y segura en caso de emergencia, y el diseño del edificio, entendido como la cantidad de salidas de emergencia y el ancho de cada una de estas salidas de emergencia para evitar que se genere un embudo en caso de evacuación masiva de personas. Esto se complementará finalmente con el análisis de las condiciones de situación, construcción y extinción y se concluirá el trabajo con la conclusión profesional, las recomendaciones de adecuación, planos y, en caso de ser necesario, la aprobación de la autoridad local. Cuando hablamos de la descripción del establecimiento, analizaremos todo el riesgo propio de la actividad y su potencial influencia, no solamente al establecimiento en sí mismo, a la nave industrial o al comercio o al depósito del que estemos evaluando, sino también a los vecinos y linderos en caso de incendio o explosión. Es por eso que es preciso analizar los distintos procesos productivos, el tipo de actividad, las materias primas que se utilizan y los productos químicos que hay almacenados dentro de las instalaciones. Quizás nos podamos valer de la hoja de datos de seguridad de los productos químicos para analizar la información técnica referida a los mismos. Las dimensiones de la planta y sus características constructivas, esto quiere decir si está construido con pared de mampostería, si es construcción en seco, si es construcción de hormigón, si incluso son paneles sándwich, que son unos paneles que en caso de situaciones de incendio, principalmente en el ámbito industrial, pueden dar origen a una rápida propagación del incendio y a una pérdida de la resistencia estructural.
la cantidad de empleados y los horarios en que la empresa funciona, la disponibilidad o no de una brigada contra incendios interna y la cercanía o lejanía del sistema público de bomberos, o sea, los cuarteles de bomberos voluntarios u oficiales más cercanos que haya disponible, las características de ubicación y vulnerabilidad poblacional que está expuesta. No es lo mismo claramente tener una industria en la mitad de un núcleo urbano, como podría ser en el contexto del AMBA, que tenerlo radicada esa misma industria en un parque industrial donde no hay vecinos en cercanía y donde en caso de haberlo se trata de otras plantas industriales, a que el humo tóxico que se podría generar de la combustión de esos combustibles en el incendio afecte, por ejemplo, los niños de un jardín maternal que está contiguo al depósito o un hospital que está frente a esa nave en un núcleo urbano. Entonces, claramente que este estudio de seguridad contra incendios también tiene que contemplar estas especificaciones. También se analizarán los recursos hídricos disponibles, tanto ordinarios como extraordinarios, que hay cerca de la planta. Esto podría hacer mención a tanques australianos, tanques de reserva contra incendios, pero también, ¿por qué no?, a piletas, arroyos o distintos sistemas que se pueda disponer para hacer frente a un potencial incendio en las instalaciones. Y por último, y no menos importante, el peligro o el riesgo de propagación forestal, lo que denominamos incendios de interfase, tanto sea de que el incendio en nuestras instalaciones se propague hacia la vegetación contigua o que un incendio forestal en cercanía se propague dentro de las instalaciones de la fábrica y afecte y ponga en compromiso la integridad de la misma. Continuando con el desarrollo de este estudio de protección contra incendios, haremos el análisis de lo que se denominan sectores de incendio. Cuando hablamos de sectores de incendio no hablamos de las áreas en que se encuentra distribuida o en los ambientes en los que se encuentra dividido el establecimiento, sino que hablamos de la caracterización que estipula el decreto 351, el decreto reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad. El mismo, para definir lo que se llama un sector de incendios, hace referencia a un local o conjunto de locales delimitados por muros y entrepisos de resistencia al fuego, acorde con el riesgo y la carga de fuego que contiene, comunicado con un medio de escape. Esto quiere decir que el establecimiento o el sector de incendios en estudio deberá garantizar en la solidez estructural de la resistencia al fuego de esa estructura, entre paréntesis, hablamos de paredes, entrepisos, puertas y ventanas del sector, deberá poder contener la combustión completa de todos los materiales que ahí se almacenen sin verse debilitados. Esto quiere decir garantizar de que no se van a propagar a los sectores contiguos. Aquí vemos un ejemplo, como podría ser la sectorización de las naves en el incendio tan trágico y conocido por todos los bomberos en la República Argentina, como fue el incendio de Air Mountain en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde una imagen aérea podemos ver la nave completa de los sectores de Air Mountain, pero vemos de que se afectaron solamente las dos líneas principales sobre el margen derecho. Quiere decir que ambas estaban intercomunicadas entre sí, constituyendo un solo sector contra incendio. Sin embargo, los muros que separaban dichos sectores garantizaron de que el fuego no se pueda propagar hacia el resto de las instalaciones, sectorizando la acción destructiva del foco de incendio. Una vez determinada la cantidad de sectores de incendio de ese establecimiento en estudio, del cual nos valeremos principalmente el relevamiento visual al momento del análisis de la protección contra incendios, pero también del análisis de los planos de esa edificación, iremos a determinar cuál es el riesgo específico de cada uno de esos sectores. Para eso nos valeremos del anexo 7 del decreto 351, el cual establece una serie de categorías de riesgos de acuerdo a la actividad predominante en ese sector. Podemos mencionar el riesgo R1 cuando hablamos de un riesgo explosivo, un riesgo R2 cuando hablamos de un riesgo inflamable, un riesgo R3 cuando hablamos de un riesgo muy combustible, R4 para riesgo combustible, R5 poco combustible, R6 para incombustibles y el riesgo 7 para refractarios. Para hacer más gráfica la explicación de lo expuesto, analicemos un ejemplo de una entidad bancaria como la que vemos a continuación en la diapositiva. En este caso vemos una calle principal que está en el frente del establecimiento, que es lo que en este caso ejemplo sería la calle Pringles.
¿sí? Un frente vidriado, un hall previo al ingreso a las instalaciones bancarias, donde probablemente estén instalados los dispositivos, los cajeros automáticos, una segunda puerta a través de la cual llegamos a una zona donde se alojan temporalmente los clientes, donde hacen fila para ser recibidos en el fondo sobre las cajas, y dentro de esas instalaciones vemos también algunas oficinas o algunas instalaciones complementarias. Analizando el plano de estudio podemos determinar claramente de que hablamos de un solo sector de incendio, porque indistintamente de que puedan haber separaciones físicas que podrían ser de Durlock, de vidrio o incluso de mamposterías, toda esa instalación está vinculada entre sí, de forma tal de que un incendio en cualquier parte de ese sector, de ese banco, se propagaría rápidamente al resto de las instalaciones. Y a su vez, definimos que es un solo sector de incendio porque está todo comunicado a un único medio de escape hacia el exterior, que es la puerta principal. Esto nos va a permitir definir la cantidad de sectores de incendio, pero también analizar posteriormente, de acuerdo al uso, en este caso una entidad bancaria, cuál es el riesgo que establece la legislación en materia de incendios para este tipo de actividad en particular. Tomando para ello el cuadro de protección contra incendios del anexo 7 del decreto 351, podemos ver que hay una serie de filas y de columnas que identifican los usos, el riesgo y las condiciones específicas de situación, construcción y extinción. Para hacer el análisis del riesgo de incendio deberemos posicionarnos en la primera columna, la que hace referencia a los usos, y buscar el tipo de actividad que nos incumbe o que debemos analizar en este caso en particular. Por ejemplo, para el caso que veníamos mencionando anteriormente, nos ubicaremos en la segunda fila de esa columna de usos, donde vemos la actividad de comercio, bancos u hoteles bajo cualquier denominación. La columna siguiente, que es la columna de riesgos, claramente nos marca un número 3 y, como habíamos visto anteriormente, un riesgo 3 corresponde a un riesgo caracterizado como muy combustible. Este dato lo utilizaremos en muchas ocasiones a futuro para los cálculos de carga de fuego, resistencia al fuego de la estructura, potencial de extinción, etc. Es importante también considerar si ese riesgo característico de esta actividad está permitido o no para el tipo de actividad que se está analizando. En este caso, una actividad bancaria puede ser incluida dentro de la actividad predominante de tipo comercial. Si nos vamos a esa fila, la segunda fila, donde tenemos agrupados la parte comercial, industrial y depósitos, nos corremos hacia la columna de riesgo 3 y vemos que el riesgo 3 está permitido, ¿sí? O sea, el riesgo 3, un riesgo muy combustible en una actividad bancaria, está permitido. No estaría permitido si en vez de decir R3 nos diría NP, como vemos en imágenes. Por ejemplo, en un ámbito residencial o administrativo no está permitido el riesgo explosivo o el riesgo inflamable, que son los riesgos 1 y 2 correlativamente. Lo mismo podría ocurrir con un cine o un teatro donde nosotros querramos evaluar la posibilidad de tener un sector de incendio donde se guarde, por ejemplo, líquidos inflamables o sustancias explosivas para algunas actividades. Si quisiésemos evaluar esa potencialidad o esa factibilidad técnica, nos posicionaríamos en la actividad predominante de espectáculos y cultura, porque corresponde con la actividad de cine y teatro, e iríamos a las columnas de riesgo 1 y R2, que son respectivamente las de riesgo explosivo y riesgo de inflamable, pero vemos que en ambos casos está la sigla NP, que significa de que ello no está permitido. Esto nos facilita la evaluación técnica de la factibilidad de ese riesgo de incendio de acuerdo al tipo de actividad que haya predominante. De cada uno de esos sectores deberemos determinar inicialmente dos superficies. Por un lado, la superficie total, tomada por el largo y el ancho de ese sector de incendio para definir la cantidad de metros cuadrados totales que dicho sector tiene. Y por otro lado, consideraremos o evaluaremos cuál es la superficie de piso, la cual es entendida como el área total de ese piso, comprendido dentro de las paredes exteriores, restando las superficies que están ocupadas por los medios de escape, locales sanitarios y otros que no sean de uso común en el edificio. Supongamos de que este banco tiene 320 metros cuadrados de superficie total
y le restamos los 20 metros cuadrados que, por ejemplo, podrían ocupar las instalaciones sanitarias. Ahí no vamos a considerar de que hay una persona trabajando de forma permanente, claramente porque es un uso circunstancial, eventual, por lo cual lo descontaremos y definiremos de que la superficie de piso en este caso es de 300 metros cuadrados. Ambas superficies las utilizaremos posteriormente para dos cálculos distintos. Esto es importante tenerlo en cuenta para no mezclarlos entre sí. Una vez determinada la superficie total y la superficie de piso de cada uno de los sectores involucrados, iremos a la parte central de este estudio de protección contra incendios, que es el cálculo de carga de fuego. Para definir qué es la carga de fuego, podemos decir que es el peso en madera por unidad de superficie, expresada en kilogramos sobre metro cuadrado, capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en ese sector, utilizando para ello un patrón de referencia conocido como la madera con un poder calorífico inferior a 4.400 kilocalorías sobre kilogramo. Para hacer un ejemplo simbólico que logre explicar el concepto de qué es la carga de fuego, podemos pensar en un ambiente, una oficina, por ejemplo, en la cual podemos encontrar claramente papel, cartón, telas de las instalaciones, como podrían ser las cortinas, los sillones. Podríamos también encontrar madera propio de la estructura o propio del mobiliario, como podrían ser depósitos de archivo, mesas, escritorios y demás. Cada uno de esos materiales combustibles tiene un poder calorífico propio, con lo cual al momento de la combustión emiten una cantidad de calorías distinto la madera que el papel, que el cartón, que las telas, que el plástico. Como sería imposible desarrollar un estudio de seguridad contra incendios que contemple la particularidad de cada uno de esos combustibles de forma individual, lo que se busca es generar un material combustible equivalente que represente lo mismo de todos esos materiales en su conjunto. Para definirlo claramente y ponerlo como un ejemplo, imaginemos una licuadora muy grande donde metemos todos los materiales combustibles que hay presentes en ese sector. Metemos el papel, el cartón, las telas, el plástico, la madera. Procesamos todos esos combustibles en esa licuadora imaginaria y sacamos un pedazo de madera, un cubo de madera equivalente a la cantidad de materiales combustibles que había en ese sector almacenados. Y a su vez, ese cubo de madera equivalente lo vamos a filetear en tantas partes iguales como corresponda a la superficie de ese sector. De forma tal que si el cubo de madera pesa 100 kilos equivalentes a todos los materiales almacenados en ese sector y el sector es de 100 metros cuadrados, lo podríamos definir como que la carga de fuego es de 1 kilo de madera por metro cuadrado. ¿Sí? Porque dividimos ese cubo de madera de 100 kilos en los 100 metros cuadrados. Si por el contrario ese sector fuese de 10 metros cuadrados y no de 100, ese cubo de 100 kilos de madera lo distribuiríamos ya en 10 metros cuadrados, de forma tal de que la carga de fuego sería de 10 kilos por metro cuadrado, con lo cual, en ese caso, la carga de fuego es mucho mayor. ¿Sí? Aquí vemos en pantalla un ejemplo de un cálculo pequeño de carga de fuego, donde podemos ver enlistados 8 materiales combustibles: la madera, el cartón, el papel, trapos, PVC, plásticos y poliéster. Se ha definido la cantidad de kilos que se relevaron de cada uno de esos materiales combustibles en ese sector de incendio y el poder calorífico propio de cada uno de esos materiales combustibles. Tendremos que hacer para ello el cálculo, de forma tal de que multiplicaremos la cantidad de kilos de cada material combustible por su poder calorífico correspondiente. En el caso de la madera sería, por ejemplo, 400 kilos por 4.400 kilocalorías por kilogramo, con lo cual nos daría una cantidad de calor, una cantidad de kilocalorías resultantes de la combustión de esos 400 kilos de madera, que representarían 1.760.000 kilocalorías equivalentes. Una vez que hicimos esto mismo con todos los materiales combustibles, lo sumamos de forma tal de que nos quede una cantidad de calor equivalente de la combustión de todos esos combustibles en forma simultánea en el sector de incendio. Esa cantidad de kilocalorías, que en este caso de ejemplo son 2.350.000, un montón, las vamos a dividir por ese patrón de madera equivalente al que hace mención la legislación, que decimos que es
la madera con 4.400 kilocalorías, de forma tal que si dividimos esos 2.350.000 kilocalorías por el patrón de madera, que es 4.400 kilocalorías sobre kilogramo, nos da un cubo de madera imaginariamente equivalente de 535 kilogramos. Esos 535 kilogramos lo vamos a dividir por la superficie del recinto de estudio, en este caso el ejemplo se menciona 120 metros cuadrados, con lo cual 535 kilogramos dividido 120 metros cuadrados nos da un cálculo de carga de fuego equivalente de 4,46 kilogramos sobre metro cuadrado. Esto nos permite definir cuál es la carga de fuego, la potencia del desarrollo calórico de ese incendio imaginario en ese sector de estudio. Esto nos va a permitir a continuación hacer análisis de otros datos que vamos a necesitar. Como decíamos anteriormente, ese cálculo de carga de fuego, ese resultado final nos va a permitir tomar decisiones, ¿sí? Establecer cuáles son las condiciones de protección contra incendios que debe tener el establecimiento. Entre ellas, la resistencia al fuego de la estructura. Cuando hablamos de resistencia al fuego, hablamos de la determinación sobre el cual o durante el cual los materiales constructivos y elementos de la propia edificación van a conservar sus cualidades funcionales que tienen asignadas al edificio. Por ejemplo, las puertas contra incendio o los muros. Estas clases de resistencia al fuego se designan, ¿sí?, con la letra F seguida por un número que indica el tiempo en minutos durante el cual en ensayos de laboratorio, por ejemplo desarrollados por el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el material o elemento constructivo conservó sus cualidades funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Se le hicieron ensayos destructivos y no destructivos a la puerta y se garantizó, por ejemplo, de que esa puerta durante 60 minutos va a soportar la carga de fuego a la cual está expuesta. Entonces decimos que esa puerta es certificada como F60. Si fuese una puerta certificada F120, claramente más cara y mucho más contundente en cuanto a sus materiales constructivos, esa puerta significa que va a soportar la acción del fuego durante al menos 120 minutos. Dependiendo de si se trata de un local ventilado naturalmente o de forma mecánica, utilizando los cuadros 2.2.1 o 2.2.2 del anexo 7 del decreto 351, analizaremos cuál es la resistencia al fuego que tiene que tener la edificación y sus elementos constructivos. Vamos a pensar que este banco imaginario tiene un sistema de ventilación mecánica forzada con inyectores y extractores de aire para favorecer la renovación de aire, con lo cual utilizaremos el cuadro de abajo. Si nos posicionamos en la primera columna en el rango de carga de fuego, que en nuestro caso estudio del banco supongamos que es en el orden de los 25-26 kilogramos, nos posicionamos sobre la fila en el rango de 16 a 30 kilogramos y nos vamos hacia la fila del riesgo de incendio que habíamos determinado inicialmente, que era un riesgo de R3, podemos ver claramente que en ese caso no se aplica una resistencia al fuego F90. Significa que la estructura tiene que soportar durante 90 minutos la acción destructiva del fuego. Esto quiere decir que el cielo raso, las puertas interiores que separen con otro sector, las puertas de incendio de ese sector tienen que estar certificadas o calculadas bajo un criterio de resistencia al fuego F90. Ese cálculo de carga de fuego que hicimos anteriormente nos va a permitir también determinar la cantidad de extintores portátiles que es preciso dotar en ese sector de incendio. Para ello se utilizan tres criterios principales. Uno que es el criterio de potencial de extinción, otro que es el criterio de superficie y otro el de distancia. El criterio de potencial de extinción está dado justamente por el cálculo de carga de fuego y el riesgo de incendio. Son los dos datos que yo ya tomé en estancias anteriores del estudio de protección contra incendios. Tomando las tablas 1 y 2 del anexo 7, justamente también podemos determinar de que corresponde para fuegos clase A un potencial de extinción de 2A y un potencial de extinción de 6B, como vemos en la imagen de referencia. Este potencial de extinción, si uno rota cualquier extintor portátil y se fija la ficha técnica de ese extintor portátil, todos los extintores tienen determinado en la ficha técnica el potencial de extinción. Nosotros lo que tenemos que hacer es sumar la cantidad de extintores que sean necesarios hasta alcanzar, en este caso, 2A, 6B. ¿Qué contratiene esto? Que esta legislación data del año 79.
En el año 79, la tecnología en protección contra incendios que había en aquel entonces era muy distinta a la que hay hoy en día, con lo cual hoy en día con los extintores que hay actualmente rápidamente cumplimos con el potencial de extinción, pero nos terminamos quedando cortos porque hay poca cantidad de matafuegos porque son muy eficientes. Entonces se utiliza un segundo criterio que es el criterio de superficie, dotando de al menos un extintor portátil cada 200 metros cuadrados de superficie en el sector de incendio. Y como también así todo nos quedamos cortos, muchas veces utilizamos un criterio que es que me pare donde me pare, en cualquier parte del establecimiento, yo no tengo que correr más de 20 metros para alcanzar un extintor clase A y 15 metros para alcanzar un extintor clase B. De forma tal de que la distancia entre extintores no debería ser superior a 40 metros en el caso de matafuegos para clase A y de 30 metros entre sí para los matafuegos clase B. Como la mayor parte de los extintores portátiles son clase A, B, C, generalmente a base de polvo químico seco, la distancia entre matafuegos no debería ser superior a los 30 metros, de forma tal de que si yo me paro en la mitad de la distancia entre esos matafuegos, hacia 15 metros hacia mi derecha tengo un matafuego y a 15 metros hacia mi izquierda tengo el otro extintor. Recordemos siempre, al momento de tener que asesorar quizás algún comercio o industria en nuestra localidad, ya como futuros oficiales del sistema de bomberos voluntarios, que los extintores siempre tienen que ir colgados a una altura de 1,50 m, la altura del gancho de sujeción de ese extintor portátil. Tiene que ir siempre sobre una chapa baliza de señalización, que son esas eh, chapas plásticas por lo general, con franjas rojas y blancas transversales que indican la clase del fuego, si es para fuegos BC, si son fuegos ABC, si es o no apto para instalaciones eléctricas. Tiene que tener su etiqueta de recarga, con la etiqueta del fabricante, el sello de quien lo recarga, preferentemente, pero no excluyente, que tenga la etiqueta del sello IRAM de la recarga, y verificar que el manómetro esté en la presión correcta de funcionamiento. También es importante que estos matafuegos estén en un lugar de rápido acceso y rápida visualización para que sean fácilmente accesibles al momento de un incendio. Concluyendo con el estudio de protección contra incendios, tenemos que analizar también las vías de escape. Para esto, primero debemos determinar el factor de ocupación, que es definido a nivel legal como el número de ocupantes que teóricamente podemos distribuir por superficie de piso, como el número teórico de personas que pueden ser acomodadas en esa superficie de piso. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros habíamos determinado una superficie total y una superficie de piso. En este caso que veníamos desarrollando estudio, que era un banco, decíamos que este banco tenía una superficie de piso de 300 metros cuadrados. Nosotros lo que tenemos que ver en la tabla de factor de ocupación que está en el anexo 7 de este decreto 351 es ubicar principalmente cuál es el uso que se le va a dar a ese sector, porque dependiendo del uso va a ser la cantidad de metros cuadrados que necesitemos para cada persona. Por ejemplo, si hablamos de una sala de baile, como podría ser un boliche bailable, se dice que uno necesita 1 metro cuadrado por cada persona que pueda estar en ese lugar. Si el local tiene 200 metros cuadrados, el máximo a ocupar va a ser de 200 personas, siempre calculando un coeficiente de seguridad un poquito más amplio para no estar tan cerca de los límites. En el caso de bancos, se necesitan 8 metros cuadrados por cada persona, como vemos en la tabla de referencia, con lo cual vamos a dividir la superficie de piso, en este caso, por 8, y eso nos dará el factor de ocupación, que en este caso serían 37 personas las que podemos mantener en simultáneo dentro de estas instalaciones simbólicas, imaginarias que nos pusimos a modo de ejemplo. Como veíamos anteriormente, según el cuadro de factor de ocupación, para un local de 300 metros cuadrados de superficie de piso y un factor de corrección de 8 metros cuadrados, dividiríamos los 300 metros cuadrados por 8, que era el coeficiente, y esto nos daría un factor de ocupación total de 37 personas. ¿Para qué es importante esto? Para no aglomerar la cantidad de gente superior al máximo potencial de evacuación de ese inmueble. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos una sola puerta de emergencia
de un ancho reducido y tenemos mucha más gente de la que por factor de ocupación podemos efectivamente tener en ese sector, al momento de la emergencia es de esperar que se genere un embudo y la gente quizás muera atrapada al momento del escape, como la historia trágica nos lo ha hecho saber en tantas oportunidades, en incendios principalmente, en lugares de afluencia masiva como los boliches. Por eso es importante siempre que se respete el factor de ocupación al momento de la ocupación propiamente de ese inmueble. Una vez que tenemos ese dato de factor de ocupación, que es la cantidad de personas que podemos tener en simultáneo dentro del sector de incendio, vamos a calcular las unidades de ancho de salida. Las unidades de ancho de salida tienen una dimensión ya prefijada por la normativa de 0,55 metros y se calcula como mínimo 2 unidades de ancho de salida, ¿sí? En cada una de las puertas, de forma tal que el mínimo requerido para una puerta de emergencia siempre va a ser de 1,10 metros, ¿sí? Para definir si es necesario tener más cantidad de unidades de ancho de salida en los medios de evacuación, se va a dividir el factor de ocupación, que en este caso era 37, dividido 100. En este caso, 37 dividido 100 nos da 0,37, con lo cual estamos dentro del el ancho mínimo de las 2 unidades de ancho de salida que estipula la normativa. Todo esto, en mayor detalle, por supuesto, lo tenemos establecidos en los artículos 171 y 172 del decreto 351 y en el punto 3 del anexo 7, en particular para el dimensionamiento de los pasillos, escaleras y puertas de emergencia en caso de tener que ahondar en mayor información al respecto. Sin embargo, a modo general y para simplificar un poco todos estos cálculos que a veces son difíciles de implementar para quien principalmente no los desarrolla de forma profesional en lo cotidiano, tomemos siempre como marco de referencia que me pare donde me pare en las instalaciones del inmueble a no más de 40 metros de mi ubicación, yo debería tener una vía de escape seguro hacia el exterior del edificio, de forma tal de que si la emergencia me sorprende en cualquier parte del inmueble, de forma rápida y accesible, debidamente señalizada y libre de obstáculos, yo pueda acceder a una puerta de emergencia. Siempre considerar que esta puerta de emergencia debe estar segura respecto de la posible afectación por la acción del fuego, debe estar protegida, debe impedir el paso de humos y gases calientes y a su vez debe abrir en sentido de circulación, esto significa hacia afuera, contar con barral antipánicos y estar debidamente señalizado con cartelería que indique de forma clara la palabra salida en color verde con letras blancas y tener arriba de ello una luz de emergencia para que de forma rápida y a lo lejos incluso si es necesario se logre identificar la vía de escape segura. Yendo a las particularidades de las instalaciones industriales, según lo que habíamos hablado inicialmente, la ley 13.660 regula todo lo que tiene que ver con las plantas de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos o gaseosos, principalmente derivados de hidrocarburos. Esta legislación, a rasgos generales, prohíbe el manejo, transporte y almacenamiento de materias inflamables en el interior de estos establecimientos cuando se realiza de formas inseguras o que los recipientes no hayan sido específicamente diseñados para los fines señalados. Esto quiere decir que no se pueden transportar en envases que no sean aptos para el transporte de sustancias inflamables dentro de las instalaciones. Se va a prohibir el almacenamiento de líquidos inflamables en los lugares de trabajo, principalmente en aquellos sectores donde esos líquidos no tengan nada que ver con el proceso productivo. Se va a poder almacenar en los casos de lugares de trabajo que requieran de la presencia de alguna cantidad mínima de sustancias, un máximo de 200 litros de inflamables de primera categoría o sus equivalentes. Esto claramente se hará en gabinetes debidamente certificados con la debida ventilación, identificación de riesgo inflamable, identificación del riesgo o la prohibición, mejor dicho, de fumar en ese sector y generalmente estarán en gabinetes específicamente diseñados para ello. A su vez, esta misma legislación establece la prohibición de manipulación o almacenamiento de líquidos inflamables en sótanos o fosas, principalmente cuando no estén provistas de ventilación adecuada para evitar claramente la acumulación de gases y vapores que podrían dar lugar a explosiones.
En los locales comerciales donde se expendan productos o materias inflamables, deberán garantizarse el cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en la reglamentación. Y los depósitos no se permitirá almacenar equivalentes a superiores a los 10.000 litros de sustancias inflamables de primeras categorías o sus equivalentes. Queda prohibida también la construcción de depósitos inflamables en subsuelos de edificios y tampoco se va a permitir que sobre dichos depósitos se realicen otras construcciones. Esto quiere decir que si en planta baja yo armo un depósito de sustancias inflamables, no puedo generar encima de esta unas oficinas, por ejemplo, administrativas. Estos aspectos que son muy generales hacen al cumplimiento normativo en materia de protección contra incendios, particularmente establecidos en la Ley 13.660 para el acopio, como decíamos, de líquidos inflamables. A su vez, cuando acumulemos una capacidad de hasta 500 litros de líquidos inflamables, lo que vamos a hacer es dotar a este depósito de bateas de contención. Estos sectores van a tener un piso impermeable con estanterías que eviten las chispas, que sean incombustibles, que tengan una conexión de puesta a tierra. Y para los casos de sustancias que no sean miscibles con el agua, o sea, que no se puedan mezclar, como podrían ser los aceites, esas bateas de contención deberán poder tener un volumen de almacenamiento de 110% la capacidad del inflamante, de la sustancia inflamable que esté depositada en ese sector. Si la sustancia es miscible en agua, o sea, se mezcla, como podría ser el caso del alcohol, esa capacidad de la batea de contención de derrames deberá ser del 120% del volumen a contener. Toda la iluminación en esos locales de acopio de líquidos inflamables tiene que ser de tipo antiexplosiva certificada. La ventilación va a ser principalmente de forma natural, contando con un registro, un tejido a restallama o un conducto para evitar la acumulación de vapores dentro del sector de incendio. Y van a estar provistos, por supuesto, de matafugos de clase y capacidad apropiada. Aquí principalmente será la provisión de extintores de tipo espuma, aptos para fuegos AB, principalmente extintores a base de espuma AFFF, ¿sí? Si tenemos que hacer alguna particularidad, algún análisis o asesoramiento de depósitos sobre líquidos inflamables en cantidad superior a los 500 litros y hasta los 10.000 litros, recomendamos siempre hacer el análisis del artículo 166 y 167 del decreto, que tiene todas las particularidades del sistema de extinción que tiene que corresponder a ese tipo de riesgo, en el cual no vamos a ahondar en esta presentación. Por último, volviendo al cuadro de protección contra incendios, del cual habíamos tomado el dato del riesgo de incendio de cada sector dependiendo del uso, haremos el análisis de cuáles son las condiciones de situación, construcción y extinción que aplican a ese local en particular. Esto nos va a servir, entre otras cosas, para determinar si es preciso o no dotar al lugar de sistemas de detección, de sistemas de alarma automatizados, de redes fijas, de rociadores, o cuál es la superficie máxima que puede tener ese sector de incendio. Para eso nos vamos a valer del marco normativo establecido en el decreto 351 y su anexo 7. Como veíamos en este caso en particular, para el caso del banco y un riesgo 3 nos aplican, como vemos en el cuadro, solamente la condición de situación S2, la condición de construcción C1 y C11 y la condición de extinción E8 y E11. El resto, todas las otras condiciones, en este caso en particular, no aplican. Quizás sí para otro tipo de industria, un depósito, para un cine o para un establecimiento de salud o para otro tipo de actividades. Pero en este caso en particular solamente nos aplican los números que están marcados en cada una de las columnas en esa fila correspondiente a la actividad bancaria y será la que después analizaremos en mayor detalle. Analizando justamente las condiciones de situación, construcción y extinción que nos aplican, tomaremos el marco normativo, o sea, analizaremos qué dicen cada una de esas condiciones en particular y estableceremos si cumple, no cumple o si efectivamente no nos aplica. Por ejemplo, cuando analizamos la condición C1, la legislación dice que la caja de ascensores y montacargas estarán delimitadas por muros de resistencia al fuego del mismo rango que el exigido para los muros y serán de doble contacto y estarán provistos de un cierre automático.
Esto en el caso de estudio del banco, que veníamos analizando a lo largo de la presentación, directamente no nos aplica. ¿Por qué? Porque estaba emplazado en planta baja, entonces no hay ni ascensores ni montacargas. Entonces, no es que tengo que cumplir con esa reglamentación porque directamente no me aplica por las características. Ahora, si analizamos, por ejemplo, las condiciones de extinción, dice, si el local tiene más de 1.500 metros cuadrados de superficie de piso, cumplirá con la condición E1 que hace referencia al suministro de una boca de impulsión de agua. En subsuelos esta superficie se reduce a 800 metros y habrá una boca de impulsión. Tampoco me aplica, porque si bien me menciona que yo debería cumplirlo, mi local en particular tenía 300 metros de superficie de piso, con lo cual no me aplica la condición. Y lo mismo cuando dicen la condición E11, cuando el edificio conste de un edificio que consta de piso bajo y más de 2 pisos en alto, y además tenga una superficie de piso que sumada exceda los 900 metros cuadrados, tendrá avisadores automáticos y o detectores de incendio. De igual manera que el criterio que se mantenía anteriormente, estas condiciones no me aplican en este caso en particular de estudio porque el banco estaba emplazado en planta baja y tenía una superficie de piso de 300 metros. De esta manera uno podría ir contrastando una a una las condiciones que eventualmente me podrían aplicar en la legislación y así determinar si el local debería tener o no detectores de incendio, sistemas de alarma, rociadores o redes fijas contra incendio. Claramente después, los resultados o las conclusiones del estudio de protección contra incendio estarán asociadas, entre otras cosas, al grado de cumplimiento de esas condiciones específicas de situación, construcción y extinción, debiendo definir si es que hay que hacer alguna obra de adecuación, como podría ser el montaje de un sistema de lucha contra incendios fijo en las instalaciones o de los rociadores, si es que no se aplica, como decíamos anteriormente, el marco normativo. Al concluir este estudio y esta evaluación técnica de la instalación, haremos las conclusiones, si es que se cumple o no con la legislación vigente en materia de higiene y seguridad y en lo particular de la protección contra incendios. Haremos todas las recomendaciones de adecuación que se estimen convenientes. Se anexará siempre un registro fotográfico de lo evaluado al momento del estudio para dejarlo a modo de prueba. Se anexarán las hojas de datos de seguridad de los productos químicos que podrían llegar a emanar gases tóxicos, ser explosivos o inflamables que haya habido en la estructura. Se anexarán, si es que lo hay, los planos de seguridad contra incendio del edificio, los certificados de mantenimiento de la red de incendios o del sistema de detección y alarma de incendios. E incluso en algunos casos en particular este plano podría llegar a ser visado o aprobado por la autoridad jurisdiccional. Recordemos que si bien en el entorno en el que nos encontramos a nivel regional, por lo general estas evaluaciones las realiza o las lleva adelante la Superintendencia de Seguridad Antisinestral de Bomberos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, hay muchos municipios que por ordenanza municipal se le delega esa tarea a los bomberos voluntarios, como puede llegar a ser el caso de bomberos de Morón, de bomberos de Matanzas, que tienen ordenanzas propias en ese municipio que delegan al Departamento Técnico de Bomberos Voluntarios la evaluación de estos estudios de seguridad contra incendio o estos planos. Se genera una cuota de acuerdo a la superficie del establecimiento para la evaluación de esos planos. Es una forma también de autofinanciamiento de la institución de bomberos a nivel local, y Bomberos emite el visto bueno o el visado de esas instalaciones. Esto tiene dos beneficios, sacando de lado lo que tiene que ver con el autofinanciamiento de la institución, tiene que ver también con que Bomberos conozcan las instalaciones y sea parte del sistema de protección contra incendio para que en caso de una emergencia en ese establecimiento, Bomberos tenga una idea de las operaciones preplanificadas que podría llevar adelante en esas instalaciones. Como paréntesis, siempre recomendar y tener en cuenta de que estos departamentos técnicos que existen en algunos cuerpos de bomberos voluntarios, por lo general están dirigidos por bomberos o auxiliares de la institución que son profesionales en el campo de la higiene y seguridad, que tienen incumbencias y matrículas para poder llevar adelante estas tareas de tipo más técnico, si se quiere. Siempre les agradezco por su tiempo, por su dedicación a formarse profesionalmente como futuros oficiales subalternos del sistema de bomberos voluntarios, y quedo a disposición ante cualquier consulta técnica referida al presente. Que tengan buena jornada.